avisas? Sí. Ya estamos en vivo. ¿Nos avisas? ¿Listos? Ya estamos en vivo. ¿Nos avisas? Hola. Hola, 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 hola. Hola, muy buenas tardes a todos. 6:10 hora colombiana, 7:10 hora Canadá, y estamos por iniciar el conversatorio Emigración Exitosa. Conozca cómo lograrlo sin problemas legales. Vamos a esperar que se conecten mientras el sistema les avisa a todos los seguidores del fanpage de Angélica González que se conecten a esta, más que un conversatorio, es una charla. Vamos a salir de varias dudas. Unos un segundito. 5 minuticos. Bueno, vamos saludando. Angélica, hola. Adolfo, hola. Silvia, hola. ¿Cómo van? Expectantes. Tenemos dos minutos que ya se sigue conectando la gente. Bueno, ha sido positivo porque podemos reunir, cuando hubiéramos pensado reunirnos tantos de diferentes puntos cardinales si no hubiera sido por la pandemia. Aprendimos. Colombia, Canadá. Así que son cosas positivas de las que nos ha dejado esta nueva experiencia. Bueno, vamos a dar inicio al conversatorio. Como les dije, nuestro conversatorio se llama Inmigración Exitosa. Conozcan cómo lograr los objetivos legales, y vamos a presentar y hablar un poco de no pierdas tu libertad por emigrar a Canadá y la forma segura de hacerlo, no solo a Canadá, sino a varias partes del mundo. Le doy cordialmente la bienvenida a Angélica González. Hola Angélica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Emocionada porque nunca en mi vida había estado en un conversatorio, casi ni lo digo. Bueno, les voy a contar un poco de Angélica. Angélica González Blanco, abogada, experta en materia migratoria. Su compromiso con los clientes se evidencia a través de un amplio portafolio de casos exitosos dentro y fuera de Canadá, obteniendo la residencia permanente a través de diferentes programas ofrecidos por el gobierno canadiense. Ella ha participado en una gran cantidad de casos de residencia permanente basados en razones humanitarias y de compasión, los cuales han sido reconocidos por la comunidad latina a través de diferentes publicaciones. Angélica es un miembro activo de las comunidades canadienses e hispanas, y a través de su trabajo se ha ganado una excelente reputación dentro del campo migratorio. Y hoy nos viene a presentar su libro No pierdas tu libertad por emigrar a Canadá. Angélica, bienvenida. Muchísimas gracias, y va a ser para mí un placer hablar de este bebé. Bueno, les cuento que el equipo de producción hizo una gran labor de resumen de la biografía de cada uno de ustedes, que literal son como 4 o 5 hojas. Entonces resumimos lo más que pudimos sus hojas de vida. Angélica, ¿algo más que agregar a tu excelente hoja de vida? Nada, creo que lo único que yo agregaría es mi vocación por servir antes de cualquier otra cosa. Ahora vamos a darle la bienvenida, bueno, Silvia, escritora, presentadora, directora, periodista mexicana, maneja todos los aspectos de las relaciones con los medios y tiene un profundo conocimiento de los medios mexicanos e hispanos en Canadá. Escribe, desarrolla y distribuye material de noticias, incluidos comunicados de prensa, perfiles corporativos, campañas de prensa completas en inglés y español, y nuevos comunicados digitales en todo el tema de las redes sociales. Trabajó como enlace entre el Ministerio de Inmigración y Ciudadanía de Ontario y los medios hispanos para mejorar los procesos de comunicación. Ha desarrollado y dirigido varios proyectos para clientes como Howard, Grupo Bimbo
y así como para organizaciones sin fines de lucro, como Colectivo Colibrí y organizaciones Mujer Hispana. Actualmente dirige un programa dominical enfocado en resaltar las bondades de la comunidad latina. Y bueno, también es directora de una revista. Bienvenida, Silvia. Esto es un pequeño resumen de todo lo que tú haces. David, muchísimas gracias. Angélica González, estoy muy contenta, muy orgullosa de ser parte de esta charla, de este conversatorio. Y bueno, con muchísimo gusto, con mucha alegría, pues platicarles al mundo entero, ¿no? Acerca de este libro que me parece que va a ser como un libro de cabecera, ¿no? A la hora que los hispanos, los latinos en cualquier parte del mundo planeen emigrar. Sí, pero ¿cómo hacerlo, no? Gracias, Angélica, por esa iniciativa. Gracias a ti. Silvia, bienvenida. Y seguimos con Adolfo Sanjuanelo. Nacido en Valledupar, Cesar, Colombia, es uno de los periodistas más reconocidos en Colombia. Se desempeñó durante 4 años como director y presentador del espacio Caracol y Bancolombia Más Cerca, que se emite en las emisiones de noticias del canal Caracol. Es el autor y colibretista de la serie La Casica, que hizo parte de la programación del 2007 de dicho canal, y narra la historia de vida de Consuelo Araujo, ambientada en episodios de ficción libretista del seriado unitario Voz Estéreo del mismo canal. Oigan a esto, Silvia y Angélica. Cuenta con una especialización en mujeres, como él lo indica, que le ha dado las bases para sostener conversaciones largas y profundas con muchas personas del género femenino en el programa Las Mujeres de mi Tierra, donde Angélica fue una de las invitadas, que se emite semanalmente a través de Canal Caracol y que destaca figuras femeninas del entretenimiento en Colombia y en el mundo. Bueno, Adolfo, bienvenido y cuéntanos cómo así que especializaciones mujeres. Bueno, Ángel, gracias. Especialización. Por eso te invitamos. Que me ha dado la vida, ¿no? Y quería también, además, corregir algo sobre nuestras divinidades, que no solamente son. Inicialmente lo eran, pero cuando te vas dando que existen colombianas como Angélica González Blanco en el mundo, que nos van dejando también para los que son mujeres de nuestra tierra con méritos tan grandes como para ser parte de nuestro programa, pues empezamos a ampliar el espectro del espacio, ¿no? de nuestro espacio en el canal Caracol. Y sí, como lo decías, Angélica pues estuvo con nosotros, ahí estuve entrevistándola hace un tiempito y realmente conocí a una mujer muy guerrera, muy luchadora, con muchos sueños, muchos de los cuales ya están realizados. Este libro, por cierto, del que hoy vamos a hablar, es otro de esos sueños que se cumplen, y quiero felicitar a Angélica por eso. Y sé que vienen muchas más buenas noticias para ella, que a la vez son buenas noticias para todas esas personas que quieren hacer realidad ese sueño de emigrar, ¿no? sin perder la libertad, por supuesto. Adolfo, gracias. Bueno, entremos en materia. Como les dije, más que un conversatorio, Angélica quería tener una charla entre amigos, porque a ella le encantan los amigos, le encanta hablar, le encanta conversar. Y bueno, vamos a entrar en materia, Angélica. Cuéntanos qué es la migración antes de entrar en tu libro. ¿Por qué es tan importante conocer este tema? ¿Y qué es lo tan importante? ¿Por qué es tan importante hablar de la migración? La migración por ella misma es como el sueño y el origen de la historia del mundo, ¿no? El mundo se pobló alrededor de la historia a través de migraciones en diferentes aspectos. Desde los arios emigraron de un lugar a otro en todo ese tiempo y siempre ha estado dentro de la parte de la historia del ser humano. Y por eso descubrimos un nuevo mundo buscando qué era lo que había. La migración se volvió también una opción para aquellas personas que por alguna razón en algún momento de la vida, ya sea en momentos de violencia, tenían una opción de emigrar a otro lugar. También en momentos cuando las personas de corazón querían tener una opción diferente de vida que fuera distinta
a lo que los circunscribían alrededor de ellos y querían, no sé, mejorar su educación o tener una educación distinta con una visión distinta. Decidieron hacer la emigración. Para mí la emigración se volvió importante porque a pesar de siempre que hablo de esto me da mucha risa porque todo el mundo me pregunta ¿y por qué emigraste? Y yo me río y yo no sé ni qué contestar. Creo que en la entrevista que tuve con Adolfo le dije, te prohíbo que me preguntes por qué emigré, pero porque la verdad es que soy muy caribeña, soy una mujer de pies descalzos, totalmente transparente, no he podido bajar el tono de voz, siempre hablo gritando y vivir en un país nórdico gritando no es bueno, te ves diferente, pero emigré por esas circunstancias que la vida te lleva a otro lugar y no porque fue una decisión, pero creo que ha sido una de las cosas más importantes en mi vida porque me dio, es como si en mi cerebro hubiese una dualidad. Al momento de nacer en el Caribe, en donde nosotros somos espontáneos, hay lluvia y sol. O sea que si hay sol, nunca miramos a ver si llueve, pues si llovió, corre y te escampas en algún lugar y se acabó. O sea que nunca nos preocupamos ni por el clima, ni qué te vas a poner, ni eso no está dentro de nuestro radar. Y mudarte a un país nórdico en donde tú tienes que programar tu vida 6 meses antes, porque si no la programas vas a fallar. Y es tan claro que te hace ver, entonces me convirtió en una persona muy espontánea de una parte y muy disciplinada del otro lado. Entonces me volví, mi cerebro yo no sé, se dividió en dos y eso fue lo que me trajo a mí la emigración, un crecimiento como ser humano y un valor. Entendí que, fíjense, para mí es raro porque nací en Colombia, muy poquitas veces lo digo, pero en Colombia soy de Barranquilla, soy costeña, entonces en Colombia era extranjera porque era la costeña, ¿no? En la costa, pues soy rubia, ojos azules, entonces cuando llegué a Canadá, no me creían que era colombiana porque era rubia, ojos azules, pero dentro de los latinos era colombiana, entonces peligroso porque era colombiana. O sea, yo nunca he sido como de ninguna parte porque siempre he tenido como un enredo de qué es lo que es con lo que soy, pero siempre he sido muy orgullosa de dónde vengo. No sé si es por mi familia o por el papá que tuve o yo no sé, pero soy muy orgullosa de dónde vengo y creo que con un proceso, con el proceso migratorio me hizo unirme no a la gente de mi país, sino todo aquel que hablara español. No tienes idea cuando tú no oyes a nadie hablando español y de pronto alguien dice algo en español. Tú sientes que es tu sangre la que está hablando y quieres correr y hablar con esa persona. Eso para mí representó la inmigración, volverme perteneciente, no sé, ciudadana del mundo hispanoparlante, no sé cómo llamarle a eso, no sé cómo se llamaría esa nacionalidad, pero algo así. Y Angélica, hablando del mundo, nos están saludando de Los Ángeles, de Miami, de México, te mandan un abrazo Silvia, de Cartagena, de Barranquilla, de Valledupar, Adolfo, te mandan un abrazo Bogotá, Chile, Argentina. Bueno, hay varias personas ahí conectadas. Los voy a dejar para que sigan su charla y ahora nos conectamos. Te doy la palabra, Adolfo, para todo lo que quieres preguntarle a Angélica. Bueno, yo siempre he tenido una curiosidad con respecto a la migración, en el sentido que las personas que se van, por ejemplo en el caso de Colombia, que deciden irse a Canadá o cualquier otro lugar, uno pensaría que es porque están mal económicamente, porque no tienen un trabajo, están pasando algún tipo de dificultad. Pero creo que ese no fue tu caso, por ejemplo, Angélica, cuando hablabas ahora de por qué decides ser una emigrante. ¿Cuáles son las principales razones que llevarían a una persona a irse de su país sin tener la necesidad de hacerlo? Yo pienso que si dejamos por fuera la violencia, si dejamos por fuera la violencia como tópico, yo pienso que el primero sería tener una visión distinta de la sociedad, cuando quieres experimentar una sociedad distinta, porque no solamente yo lo miro a través de los lentes de mis clientes, pues yo soy totalmente macondiana, pero las personas emigran porque tienen el deseo de explorar,
de mirar algo distinto, de tener ese roce con una sociedad que no tiene lo que ya conocen, porque cuando tú creces dentro de una sociedad es lo que tú conoces y con lo que tú has crecido, pero quieren enfrentarse a eso. Esa es una. La otra que también creo que es muy fuerte es educación. La educación, cuando la persona quiere tener una educación que va más allá de lo que ve dentro de su zona de confort y quiere explorar, lo lleva a emigrar, la educación. Y en algunas ocasiones los profesionales cuando pasan o transfieren ciertas barreras profesionales siempre buscan en emigrar porque llega el mercado en algunos momentos, no sé, se me ocurre la parte de ingeniería, llega a un límite en el lugar donde están, quieren trascender al límite que sigue y de pronto en el lugar que están no lo tienen. Entonces son personas que no es que estén huyendo ni de la violencia, ni porque tienen una situación económica distinta y quieren superarse. No, es una migración porque tienen hambre de ver cosas distintas. Y es completamente válido. Una pregunta que como periodista, digamos, hablando de los términos de migrar y emigrar, ¿qué es la migración y qué es la emigración? Migrar es el verbo, si no estoy mal, ustedes que son los sabios en el tema, migrar es el verbo, pero emigrar es salir de tu lugar hacia un lugar de afuera. Inmigrar es lo contrario. Entonces, hay veces para mí, yo emigré porque salí de mi lugar hacia Canadá, ¿ok? Salí, es como los pájaros, recuérdate, la emigración, los pájaros cuando es el verano, cuando es el invierno, emigran, salen de su lugar y se van a pasar el invierno a un lugar donde puedan, pero regresan en su inmigración otra vez de nuevo a su país, a su territorio donde estén los pajaritos. Claro. Es bueno, Angélica, cuando uno tiene el deseo, tú que eres una mujer apasionada, de esas que decido hacer un libro hoy y lo voy a hacer, ¿no? Tomar la decisión cuando te nace, cuando tienes el impulso de hacerlo, entonces tú dices, voy a emigrar y voy a radicarme en otro país, voy tras mis sueños, voy tras mejores oportunidades, o hay que esperar un momento de la vida específico o ser más racional para tomar esa decisión. Yo pienso que la racionalidad nos entorpece las decisiones en ciertos momentos de la vida. Cuando tú tienes la pasión por algo es el momento para hacerlo, pero no lo puedes hacer visceralmente, tienes que hacerlo con planificación, tienes que medirla, tienes que educarte, que creo que esa es la parte más importante de lo que pude plasmar en mi libro, es como sentarme aquí contigo y contarte, mira, lo que hay que tener en cuenta es esto, esto y esto, porque si no te educas, te vas a enfrentar. Yo lo resumo a que es como si tuvieras un laberinto de paredes. Tienes dos opciones, o le das la vuelta al laberinto o te golpeas contra la pared hasta que hagas el hueco y te va a doler más. Entonces vas a vivir consecuencias, te puedes partir el hombro, te puedes partir la cabeza, vas a sufrir más. Si tú tienes la planificación, probablemente vas a tener el mapa de dónde hay una puerta o dónde hay una vía para poderlo hacer. Y creo que ese es uno de los errores más frecuentes en la emigración, no importa dónde. Entonces, yo hablo en mi libro sobre la emigración a Canadá porque es mi tema, pero es realmente la emigración donde sea. Tienes que educarte. Es más, emigrar de Barranquilla a Bogotá, en el caso, o de Aguascalientes al DF, en el caso de México, es tener en cuenta qué es lo que te está alrededor tuyo, porque si no te educas, y yo creo que ahí es donde fallamos todos los seres humanos, porque pensamos en que lo que la otra persona te cuenta es la realidad. Pero yo creo que uno tiene que, y ahora que tenemos el internet y que podemos ver todo y que tenemos información, es nuestro deber educarnos. En la época que yo estudiaba en primaria, creo, no había internet, entonces tenía uno que ir a una enciclopedia. Qué aburrimiento ir a buscar en la enciclopedia dónde quedaba Canadá o dónde quedaba Bogotá. Pero hoy día es al clic y interactivo y te hablan y te dicen. Tienes que tener mucha conciencia de cuál es la fuente, de dónde lo estás tomando, pero yo pienso que la educación es fundamental en cualquier decisión de la vida. A mí me pasa que como Angélica, entre más hablo, más quiero preguntar, porque siempre surgen más interrogantes, y como ella sabe de todo, quiero ir preguntando a lo largo de esta conversación, pero quiero
invitarte, Silvia, también a ser parte de esta charla. Gracias, Adolfo. Mira, me parece muy interesante lo que mencionas, ¿no? La palabra migración, y es que la migración está compuesta pues, por dos partes, ¿no? Como bien apunta Angélica, emigras de un lugar, pero inmigras a otro, ¿no? Y en este recorrido, bueno, pues, ¿cuáles son las razones que te hacen emigrar? Los inmigrantes llegamos a un lugar con una bolsita llena de sueños, de aventuras, de libros, de miedos, ¿no? Entonces son muchos los aspectos que hacen que salgas de un lugar, pero también que llegues a otro. Porque hay que recordar que algunas personas tienen que hacer, pues en esa travesía, algunas escalas, ¿no? Puede ser ya sea en su país natal o puede ser pues en otros países regionales, o a lo mejor en el caso de los refugiados, que son concentrados durante algún tiempo en algún lugar para después llegar a su destino final, ¿no? Y a mí me llama muchísimo la atención, Angélica, hablando de este tema de la migración, porque si uno planea migrar y pudiera ser el país que uno quisiera, ¿no? O sea, vamos a ponernos en esa, que no es la migración de todo el mundo, pero si uno pudiera decidir su destino final, ¿no? Decir, creo que el país que más me gusta por la calidad de vida, por el clima, por la escuela, sería X, Y, Z. Para muchas personas, Canadá se ha convertido en ese lugar. Nos hemos convertido en ese sueño americano, ¿no? al que migran muchos latinos, por obvias razones, ¿no? Porque Estados Unidos ha estado complicado y demás. Sin embargo, Canadá tampoco es que diga, pasen ustedes, quieren migrar, pero por supuesto levanten la mano que aquí pueden entrar todos, ¿no? Y ahí empieza para mí una faceta muy importante de lo que tú haces. Sí, vamos a prestar como todas las posibilidades, tender todos los puentes, pero sin perder la libertad, ¿no? O sea, siguiendo pues esas regulaciones canadienses. ¿Cómo le hiciste para delimitar el sueño, la aventura, la posibilidad de lo real, de lo concreto? Pues porque por un lado sí están, ¿no? O sea, estamos los emigrantes que soñamos cosas, que buscamos cosas, pero también hay un país de acogida que no necesariamente es 100% de acogida, ¿no? ¿Cómo superas esto? Es una pregunta súper interesante porque es lo que la gente se imagina y lo que es la realidad. Entonces, yo creo que eso es como, me vas a hacer contar el libro. Eso es el punto importante del libro, porque una cosa es lo que te imaginas y otra cosa es la realidad. Sí es cierto que Canadá es uno de los países o uno de los pocos países que tiene una migración proactiva. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos leyes migratorias que buscan avenidas cada día nuevas, que el Ministerio de Inmigración tiene la facultad a través de la ley de programar, de crear programas, no programarlo, de crear programas que intensiven o que busquen, perdón, no sé, esa palabra está mal dicha, cierto tipo de migrantes para cierto tipo de cosas. Pero no es cierto que Canadá anda loca buscando gente que venga a poblar el país, porque en ninguna parte, en ningún momento el gobierno dice eso. El gobierno lo que dice es, sí aceptamos la inmigración, conocemos que la necesitamos, pero no todo el mundo puede entrar. Y cuando hay ese desfase entre la realidad y lo que yo creo, es cuando se hacen vulnerables. ¿Por qué se hacen vulnerables? Porque tienen un sueño que les quitan le quitan la capacidad para determinar. Entonces asimilan esa idea de lo que quieren con la cultura que han vivido junto con lo que escuchan, porque es que ni siquiera estudian. Entonces se hacen vulnerables porque entonces ves tú en las redes sociales, una de las cosas que yo más combato, o sea, cuando digan Canadá está buscando 60,000 empleados con sueldos de corran, que eso es mentira. Eso no es cierto. El ministerio jamás va a hacer algo así, jamás va a colocar
una situación de eso, nosotros ni siquiera hemos hecho nunca una amnistía como para poner ese tipo de información. Ahora con este cuento de los youtubers, que cualquiera agarra una cámara y dice una cosa y dice la otra, sí, dicen cosas que son reales porque las leen de la página de inmigración, pero la página de inmigración está hecha, o del Ministerio de Inmigración está hecha para informar, pero a veces tiene conceptos legales que si tú los traduces al español, que es el caso nuestro, puede significar cualquier cosa. Entonces la gente comienza a escuchar y a ver cosas, y en esa deseo de lo que quiero, más el deber ser, terminan perdidos y creyendo lo que todo el mundo dice. Entonces yo tengo un dicho y digo que todo el mundo nunca se sentó conmigo, ni en una universidad, jamás lo he visto leyendo la Constitución. No sé si todo el mundo sabe que Canadá tiene una Constitución y además de eso tiene un Charter on Right and Freedom que funciona como la Constitución de cualquier país o de cualquier república, porque nosotros somos una monarquía. Entonces, comenzando por eso, se hacen vulnerables, y he visto casos que creo que en privado te he contado cosas que he visto, mujeres que han empeñado su deseo de ser mamá, o familias que han hipotecado la casa de la mamá, ni siquiera la de ellos, para poder venir a Canadá, y terminan perdiendo la libertad financiera. Claro, y eso es como lo que me llamaba también la atención, porque sí, hablamos de sueños, ¿no? De aventura, pero no todos estamos preparados para ese sueño, para esa aventura, y además hay que siempre considerar pues el país de acogida, ¿no? O sea, y esa es otra pregunta para ti. En este momento, ¿hacia dónde va la migración canadiense? Canadá, ¿en quiénes está interesado? ¿Está interesado en los refugiados? ¿Está en este aspecto más humanitario? ¿Está interesado en las nuevas generaciones? ¿Está interesado en la tecnología? ¿Está interesado en poblar el norte? ¿Está interesado en apoyar esta nueva migración ecológica? ¿En qué está interesado? Fíjate que el interés de la migración depende del partido de gobierno. Duramos 12 años bajo un régimen, bajo un gobierno conservador, en donde buscó y se enfocó en impulsar la inmigración joven, facilitar, a cierta forma, yo diría que nunca facilitaron nada, pero a facilitar o incentivar la inmigración joven. Con el cambio de gobierno vimos de pronto algo muy populista, que a pesar de que pienso yo, que es mi opinión, fue muy populista en términos de querer. Cierto que Canadá tiene una reputación humanitaria, cierto que Canadá respeta los derechos humanos, cierto que Canadá es uno de los primeros, tenemos los cascos azules, o sea, tenemos fama alrededor del mundo por nuestros hechos históricos, ¿no? Desde que éramos parte del Commonwealth, cómo participamos en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, creo que esto fue muy populista en abrir las puertas de una forma un poco sin planeación. Es mi opinión. Pienso que fue sin planeación a la parte humana y albergar tantos refugiados, porque veníamos de 12 años de restricción hacia los refugiados. Entonces fue de una punta hacia otra punta. Sin embargo, creo que lo bueno que ha hecho este gobierno es una cosa: entregar y reconocer, por ejemplo, en el programa piloto para los trabajadores de la construcción del Toronto y el área del GTA, o sea, del área metropolitana, en darles la oportunidad y decirles, yo diría, no debería ser decir esto en público, pero fue casi que una amnistía, ¿no? Decirles, si estás en Canadá y has contribuido, porque lo dijeron, así fue el espíritu de la norma. Yo nunca hablo sin leer cuál es el espíritu de la norma. Y le dieron ese reconocimiento a la gente que se trabaja en carpintería, en que construye, en que están en los techos, que trabajan a menos 40 grados centígrados, porque una cosa es decir que yo vivo en el frío y otra cosa es vivir en el frío. Y vivir y trabajar un trabajo físico
a esas temperaturas, porque sí, ellos trabajan dentro de la casa, pero sin calefacción, y la temperatura la sigue. Entonces, pienso que fue un acto humano merecido, que era algo que se tenía que reconocer. Y hoy lamento, por ejemplo, tuve la oportunidad de representar a alguien y el día que lo gané ese caso sentía como si me hubiera ganado $1 millón. La persona tenía 30 años en Canadá, trabajó toda su vida en el área de la construcción y nunca se había podido legalizar. Y el día que yo gané ese caso, te lo juro que yo manejaba casa y venía oyendo, no sé si me pueden entender, pero venía oyendo toda la salsa trojera que podía encontrar en la vida, porque me sentía tan feliz, sentía como de verdad, yo nunca me he ganado $1 millón, pero yo creí que ese día la sensación fue esa. Y me duele porque es un programa que está ahí y que la gente no aprovecha. Todavía tuve la oportunidad por el caso, porque fue en la mitad de la pandemia, se me perdió el programa y pude hablar con una persona dentro del programa de un rango alto y me dijo, qué bueno que haya una persona con un apellido latino representando a alguien porque hay 400 cupos y no lo usan. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué mi gente no lo usa? Pero realmente fue algo positivo y yo pienso que se ha estructurado hacia traer la atención del público de afuera sobre los destinos en Canadá distintos a las ciudades principales, Toronto, Vancouver, y eso fue a través de los programas de pilotos rurales del norte, que no son del norte, son todos pegaditos al borde con Estados Unidos. Pero eso también tiene su contradicción ahí, porque todos esos programas exigen experiencia laboral dentro de Canadá o una oferta laboral. Y es cuando volvemos otra vez, la realidad y la expectativa o lo que yo creo. Entonces la gente de afuera comienza y escucha un youtuber que te está diciendo, sí, crearon este programa, y resulta que al final del día, si no tienes una oferta de trabajo, ¿cómo lo creó la municipalidad? Porque en este caso, en ese tipo de programa, el control lo tiene la municipalidad, ni siquiera la provincia, que es lo que se equipara al Estado o al Departamento de Colombia. Y no saben, entonces la gente cae en una idea falsa de lo que no es la emigración y terminan otra vez siendo vulnerables, y es donde a mí me duele mucho. Gracias. Adolfo, se vale brincar cuando tú gustes, ¿eh? Adelante, David. Quiero leerles algunos mensajes. Saludos desde Chile, saludos de Ecuador, Perú, Brasil. Dice Claudia Montoya, hola Angélica, hola Silvia, qué bueno poder escucharlas juntas, dos excelentes representantes latinas en Canadá. Gracias. Y hablando de Claudia Montoya, es que estamos muy bien, porque hace también una labor pero extraordinaria, ¿no? Y precisamente ahí yo he visto cómo ha trabajado Claudia Montoya con Angélica González, y de verdad que lo que ellas siempre hacen son oportunidades, ¿no? Didácticas. O sea, ella mencionaba, hay que educarnos, y eso es lo que hacen ellas. Dice Andrés Montoya, Adolfo, un abrazo desde Bogotá, no me pierdo tu programa. Por favor, ahí tienes material para entrevistar. Quiero una segunda parte con Angélica. Uy. Mucha gente además la ha pedido. Después que tuvimos esa primera parte, realmente el programa se emite 4 veces a la semana en los países, donde llega la señal internacional en 25 países. Y es un tema que despierta mucho interés, por eso sé que este libro lo están esperando muchas personas, entre esas yo que quería haberlo leído antes de esta charla, pero lo mantenemos ahí, ¿no? Como un tesoro, y me imagino que eso es para ti. Yo justamente quería hablar del libro porque el título me ha llamado mucho la atención. No pierdas tu libertad por emigrar a Canadá. ¿Qué libertad se pierde? ¿Cómo delimitamos esa libertad que se podría perder si no nos asesoramos bien, supongo, si no lo hacemos de la manera correcta, si no lo planificamos como debe ser? ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar, Angélica? Tú que tienes ya tanta experiencia y conoces tantos casos. Yo creo que a propósito escogí la palabra libertad porque todos peleamos en alguna vez de la vida por la libertad, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de hacer lo que quieres, la libertad de comer lo que quieres, de vestirte como quieres. Y en un proceso migratorio puedes perder la libertad
física, puedes perder la libertad emocional. Y me dirías, Angélica, ¿por qué hay una libertad emocional? Y yo, porque las personas cuando hacen las cosas mal, ellos mismos crean un proceso de ansiedad tan bárbaro que creen que todo el tiempo lo están siguiendo o que todo el tiempo te están investigando. Entonces pierden ese derecho a ser libres emocionalmente, de no tener ningún tipo de ansiedad, y los puede llevar a una depresión profunda, y lo he visto con mis ojos. He visto personas que terminan en casos de psicosis con pronoxis, que quiere decir que el médico los vio y fueron, ¿cómo se dice? Pronoxis, que fueron decretados, no, que fueron diagnosticados con psicosis, porque pierden su libertad emocional, pierden su libertad financiera. Totalmente, porque tienen sus ahorros, planifican, pero lo hicieron mal y empeñarían lo que tenían, y resulta que cuando están en la mitad del proceso se dan cuenta que no era suficiente y perdieron la libertad financiera, y tienen que depender o de lo que puedan hacer, o de una tercera persona, o de un empleador inescrupuloso porque no tienen documentos. Y entonces he visto personas que trabajan, Alfredo, Adolfo, que trabajan de sol a sol una semana entera y terminan y no les pagan. Y esa familia no comió esa semana. Y lo que estoy diciendo no es mentira, es real. Entonces, perder esa libertad. Entonces, ¿qué libertad perdió ese ser humano ahí? Perdió la libertad de expresarse como ser humano, porque como no tiene documento no se puede ir a quejar a ningún lado. Perdió la libertad financiera porque trabajó y no le dieron dinero. Y te puedes imaginar cómo se presenta ese hombre a su casa sin un dinero, sin un peso. Cómo le dice a sus hijos si tiene hijos. O cómo se enfrenta a sí mismo y abre la nevera o la heladera, como le diga, y no encuentre nada. ¿Qué perdió? Me encanta tu pregunta, porque yo creo que ese es en realidad el corazón de esto, ¿no? O sea, ¿qué pierden? Pues sí, pierden, puede ser como lo que decías tú, pueden perder algo pequeño, mediano, pero de verdad que muy, muy grande, ¿no? Y el dinero es poca cosa. Hay personas que han llegado aquí y que tú hablabas de eso fuera de esta charla, que pierden su libertad y de repente se ven envueltas en tráfico humano, ¿no? Y que jamás lo creían, o sea, pero ¿cómo si es una persona que tiene educación, que tiene cierto nivel cultural, incluso económico, pero de repente se ven metidas en estos problemas? Sobre el libro también quería preguntarte, Angélica, ¿por qué escribirlo justo en este momento, ¿no? Quizás la pandemia nos da la posibilidad de tener más tiempo para hacer cosas que no teníamos tiempo antes, y supongo que por ahí lo haces, pero también creo que es una idea que no nació con la pandemia ni en este momento, sino que lo vienes maquinando, y supongo que también hay una motivación muy personal, muy más allá de la abogada, porque además admiro ese límite que deben poner en algún momento entre la persona y la profesional, porque yo me pondría a llorar si viene una persona como este caso que acabas de mencionar, y yo lo escucho y yo me pongo a llorar con esta señora ahí, y yo no sé qué voy a hacer, ¿no? Porque la emoción quizás pueda más, y tú tienes esa cualidad y esa posibilidad de ser una persona centrada y de saber hasta dónde llega en la parte, por ejemplo, de tus consejos, ¿no? Que siempre son tan claros y son tan apegados a la norma. Eso lo logra. Entonces, no sé si también viene una motivación personal de contar casos como este que nos acabas de decir, por ejemplo, y de decirle a la gente, oigan, realmente hay muchas personas que te están engañando, te están estafando, lo están haciendo mal, y ustedes están perdiendo una posibilidad de ser alguien, están perdiendo realmente la vida, porque la vida es una sola, y cuando pierdes un tiempo tan largo como es un proceso migratorio, pues lo pierdes todo, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esa necesidad de escribir este libro? Fíjate que
este libro nació porque yo quería hacer como una guía, pero legal. O sea, mi frustración más grande es cuando llega un cliente a mi oficina y me dice, no, es que a mí me representó Perito de los Palotes y yo qué sé, y me dijeron que hiciera esto y esto y esto. Y esto y esto y esto es totalmente contrario a una estrategia legal correcta. Entonces, en mi cabeza, yo lo que quería era hacer como, yo no sé si todavía usan la palabra cartilla. Yo quería como hacer como una cosa, ¿sabes qué? Yo no sé cómo diría una cartilla, como una guía, Manual. un manual, esa es un manual de fundamentos básicos legales. Porque es que una persona, en Canadá pasa que hay personas que pueden representarte, pero no tienen el concepto, por ejemplo, no saben qué es derecho administrativo, qué es constitución, qué es el derecho a la libertad, no tienen los principios básicos del derecho. Yo decía, yo tengo que hacer algo que sea un manual, pero jurídico. Entonces, enseñar qué es la sección, por qué tienes, cómo debo yo investigar, cómo mi idea era, y lo comencé a trabajar, mi idea era poder cómo puedo aplicar el common law en la parte migratoria. Y comencé y mi editor me dijo, mi editor, que es una mujer, me dijo, bueno, tenemos que cuadrar y mirarlo así. Pero comenzó esto de la pandemia y lo primero que yo sentí en el ambiente fue terror. Todo el mundo tenía terror. Y ¿cómo yo me voy a esconder debajo de la silla? ¿Cómo yo voy a cerrar mi oficina? ¿Cómo yo me iba a parar de la silla si mis clientes estaban buscando respuesta? Y comencé una campaña en las redes sociales. Eh, eh, no sé, a alguna gente le podrá chocar, pero yo comencé con el Salmo 91 porque soy fiel creyente, en donde Dios dice que no importa por dónde camines, Él va a estar contigo, en resumidas cuentas. Y comencé a decirlo y a decirle, no tenemos por qué tener miedo, tenemos que ver. Había una frase de mi papá que decía que si tú no miras el vaso medio lleno, mejor ríndete porque ya está vacío, ¿ya qué más vas a hacer? Si está vacío, no hay más nada que hacer, no puedes tomar, no puedes cuadrar, entonces, ¿qué vas a crear? Y yo comencé a hablar del vaso medio lleno, pero es una cosa con la que crecí desde muy niña, porque bueno, todo el mundo que me conoce sabe que hablo mucho de mi papá, y mi papá te lo taladraba todo el tiempo, y bueno, y siempre decía que dentro de la adversidad salen las mejores ideas de la vida. Los mejores inventos nacieron y me mostraba lo que yo no sabía, por ejemplo, una cosa súper curiosa, que la torta, la torta de papas española, que es tan famosa, salió por en la Segunda Guerra Mundial porque no había una cosa que hacer. No había comida y se volvió eso. Y el pan italiano, ¿de dónde salió? Todas esas historias. Y mi papá me decía, tú tienes es que mirar el vaso medio lleno cuando te encuentres frente a la adversidad, porque ahí te va a salir todo el poder creativo con el que todos nacemos. Pero si tú lo miras vacío, no tienes nada que crear porque ya está vacío. Y decidí decir eso, contarles a la gente lo que yo conozco desde chiquita, que mi papá decía, la actitud como tú enfrentas la adversidad determina el resultado que tengas en esta adversidad. Y mi papá era súper peleonero. Y decía, pero mi actitud tiene que ser tan diferente a los demás y siempre ganaba. ¿Eh? Yo no entiendo, pero siempre se equivocaba y se equivocaba a su favor. Entonces, eso lo tomé como mi bandera y le decía a la gente, tienes que hacer algo distinto. Aquí la gente dura desplazándose de su casa al trabajo o al estudio 1 hora, 2 horas. Y dice, ¿por qué no invertimos esas 2 horas en algo para ti, que te va a mejorar? Te tienes que preparar para un mercado laboral distinto porque el mundo va a cambiar de una u otra forma. ¿A cuánto? Entonces yo les decía, pero pongan un ejemplo. Aquí hay un almacén que venden como una ferretería grande y tú duraste que no podías ir a comprar porque se demoraban 4 semanas para entregarte un producto. ¿Qué quiere decir eso? Ellos no estaban preparados para una situación como esta. Entonces, hay carreras que se fortalecieron en esto y tenemos que ver cómo nos fortalecíamos. Entonces yo comencé a decirle, vamos a invertir el tiempo. Y yo me pregunté eso un día en el espejo, ¿cómo quiero invertir el tiempo? Y bueno, voy a terminar mi libro. Y llamé a la editora y le dije, ¿sabes qué? Quiero esto, pero yo quiero un libro, pero estoy muy brava porque está pasando esto, y la gente dice eso, y entonces se quedó callada como 15 minutos y me dice, acabas de escribir el otro libro. Ese lo escribes después, escribe este primero, que lo vas a hacer primero. Porque es más ser auténtico, es más decirte de una forma didáctica.
tranquila, sin ir a la ley, sino mostrarte los puntos de cómo puedes emigrar no solamente a Canadá, sino a cualquier país del mundo. Y que debes prepararte porque emigrar duele. Duele, no importa que lo hagas porque quieres, va a doler. O no duele dejar el mar y irte a la ciudad donde no hay mar. Y estás en tu mismo país. Emigrar. Hablando de mar, te mandan un abrazo desde Cartagena. Están conectados desde Cartagena, Barranquilla. Hay varias personas conectadas. Muchísimas gracias. Otra vez desde Chile, Perú. Hay varias preguntas que nos están haciendo, pero vamos a terminar la charla y ya por internet no les vamos a contestar. Pero hay una pregunta repetitiva. ¿Dónde conseguimos el libro? En www.angelicagonzalezblanco.com. Algo que quiero dejar claro y es que estamos en la preventa del libro. Yo demoré 11 semanas haciendo el contenido, pero recuerden que el libro lleva otras cosas, ¿no? Y estamos en la preventa. La preventa implica que está en un valor diferente, más económico, que lo vamos a reservar y que la idea es que las personas lo puedan reservar con anticipación porque tampoco va a ser un tiraje muy largo. Y por eso no está el libro físico todavía. Va a haber versión electrónica y física, pero esperamos que se levanten todas las restricciones de las fronteras para poderlo llevar físico a otros países. ¿¿Lo recuerdas? Mi nombre, angelicagonzalezblanco.com, así como arriba. Okay. ¿Y qué países está disponible? Está en este momento físico, va a estar, no está porque estamos en preventa, físico está en este momento por la política de cierre de fronteras, Estados Unidos y Canadá, en este momento está libre de venta física y estamos trabajando porque fuerte México y Colombia y vamos a ir así sucesivamente con los otros países porque depende de cómo se maneje la parte fronteriza y la apertura de cielos. Adolfo está que se pregunta. Estás mudo. No te escuchamos. Creo que Silvia quería preguntar algo, ¿no? Porque vi que puso su micrófono. No, perdón, bueno, es que lo había puesto en silencio, pero aprovecho. Yo creo que muchísimas amigas, amigos que ahorita te están escuchando, Angélica, de cualquier punto de Latinoamérica, pues se preguntan, ¿cómo le hago? ¿No? O sea, ok, no quiero perder mi libertad, quiero hacer las cosas bien, pero es claro que sí quiero emigrar, sí quiero. La pregunta para ti, y de acuerdo a los números, Canadá como que le ha abierto las posibilidades a otros países, pero en el caso latinoamericano, ¿cómo ves la migración? ¿Cómo ves los números? Y saca tu bola de cristal y dinos, por favor, ¿cómo ves el futuro para los migrantes latinoamericanos en Canadá? Yo pienso que una de las debilidades del inmigrante latinoamericano es el idioma, ya sea el inglés o el francés. Es una de los puntos más débiles. Sin embargo, creo que tenemos una fuerza increíble en la parte profesional y en la parte educativa. Somos súper preparados y además de súper preparados tenemos ganas y eso nos hace diferente a los demás. Pienso que si con la información correcta y haciendo una logística correcta, y si compran el libro lo van a saber mejor, podemos llegar a hacer una representación interesante en Canadá. De hecho, tenemos miles de ejemplos dentro del país de personas hispanoparlantes que han llegado a posiciones de... yo no sé, lo hablaba con Ángel David esta mañana, esa visión de que emigrar significa que venimos a hacer trabajos, digamos que de bajo perfil. Yo pienso que todos los trabajos son buenos e importantes porque nos van a dar y son de apreciar, pero todo el mundo piensa que va a venir a hacer un trabajo que no tiene nada que ver con su carrera o que va a venir a sufrir y eso no es real. Obviamente tienes una etapa de transición, por eso se llaman procesos. Y los procesos tienen el paso número 1, 2, 3, 4 y van evolucionando. Pero no necesariamente tenemos que irnos como trabajadores no calificados y pensar que nos vamos a evolucionar en eso. Alguien escribía
en los comentarios que en Canadá hay libertad y que cómo voy a decir que aquí pierdes la libertad. Sí, Canadá es un país en donde tú puedes llegar a hacer lo que tú quieras. El límite te lo pones tú solo. Pero si tú no haces las cosas correctamente, sí pierdes la libertad. No solamente la libertad motriz, sino puedes perder tu libertad emocional, tu libertad financiera, tu libertad para crear, para ser tú, la puedes perder. Yo quiero saber cómo está contado el libro, porque no sé además si es el primero, también quiero saber eso. Y qué tan fácil es de leer, porque si tú me dices que voy a leer un libro de migración, donde tú me estás contando todo esto que tú te has tomado muchos años en aprender, ¿no? Entonces yo quiero saber que lo puedo entender, ¿no? Entonces dime cómo está estructurado, cómo está contado, si tiene ejemplos, qué tan didáctico puede ser el libro para una persona que como yo no tengo ni idea porque ni he migrado, ni pienso migrar, estoy feliz donde estoy, ¿no? Pero quizás sí como periodista me interese, como me ha interesado tu historia, como me ha interesado cada caso que me cuentas. Entonces me encantaría entender perfectamente tu libro. Yo no sé cómo explicarlo. Yo creo que el libro está escrito como soy yo, con mi esencia, totalmente caribeña, así, tum tum, tan tan, sin nada, ningún. Yo a veces digo cuando me dice, tienes que tener filtro, yo le digo, yo nací sin eso, a mí no me dieron eso. Para mí las cosas son o blancos o negros, o líneas intermedias en la ley no se da y en la vida tampoco. Entonces es un libro, es como una conversación, así como tus entrevistas, es una conversación entre mi lector y yo. Y es como para tenerlo al lado, ¿qué será que pasa esto? Al lado de la mesita de noche y tú puedas leerlo. Va a ser, yo creo, cuando lo terminé y leí, es como muy fácil de leer y muy proactivo, o sea, no te quita el gusto de seguir leyendo la otra página, quiere ver qué va a pasar en el segundo lado, porque soy como, es muy yo, es muy mi esencia, es muy claro, nada tiene un nombre rimbombante, no hablo de leyes, me metí en el trabajo de no hablar de la ley, sino de explicar. Y es una conversación, realmente mi libro es una conversación, pero como no puedo tener una conversación con 1000 personas o 2000 o 5000 al mismo tiempo, a pesar que las redes sociales me han dado esa oportunidad, pero yo hablo de una cosa hoy y ya mañana tengo otra cosa colgada en mis redes sociales. En este libro quiero dejar esto como mi legado para aquellos que tienen ese sueño y por lo menos va a ser un granito de arena para que eso le facilite y le resuelva el problema. Te va a ayudar, va a resolver una situación. Eso es lo que creo. No, yo estoy muy segurísima de que así es. Y bueno, lo mencionaba Adolfo hace un rato, ¿no? Esa parte de separar a esa Angélica profesional de la Angélica con un corazón enorme. Bueno, yo la he visto en acción y es que es posible. O sea, a veces uno cuando trae pues su bolsa, me regreso a esa imagen de la bolsita llena de sueños, quieres a alguien, uno, que te diga la verdad, que no solamente te cuente un cuento porque quiere tu dinero, sino quieres honestidad, pero también quieres a alguien que se la juegue contigo, que de manera apasionada le importe tu caso. Y yo la verdad es que he visto, tú hablabas del caso del amigo de la industria de la construcción, pero yo te he visto con médicos, te he visto con personas de los medios, ese caso que también me encanta, con trabajadores agrícolas temporales, te he visto en muchos momentos. Ahora, mi pregunta para ti es, ¿cómo te sales? O sea, ¿cómo vuelves a volver a ser Angélica González Blanco, pero no la abogada, sino pues la persona? De mis casos, siempre soy Angélica González Blanco en el fondo. Y así hay clientes que yo llego y digo, lo primero que hablo en mis consultas es, hago lo que se llama un disclosure, o sea, hago como una advertencia y es, esto es una consulta donde usted va a tener 3 tipos de respuesta. O lo que usted quiere se puede hacer
o lo que usted quiere se puede hacer, pero no como se lo imagina, o no se puede hacer. Y probablemente voy a terminar en un no y a mí no me tiembla la mano para decir no. Y eso cuando la persona no tiene claro entre la realidad, lo que habíamos hablado, la realidad y el sueño y el deseo, lo encuentra ofensivo. Porque entonces me llaman negativa, me llaman fuerte, tengo fama de lo que sea, pero siempre soy un ser humano. Una de las razones por las cuales yo decidí tener una firma en donde yo soy la única persona que puede representar a alguien es porque yo no soy capaz de decirle a un cliente, ya lleva más de 1 hora, no llores más. O decirle a un cliente que yo sé que necesita lo que le estoy dando y decirle, aquí estoy. No soy capaz de hacer eso. Entonces no tengo a nadie detrás que me diga cuánto tiempo me puedo demorar o cómo lo debo hacer. No, simplemente lo hago porque esa es mi esencia. Mi esencia es servir. Ahora, hay mucha gente que me pregunta bueno, pero tú cobras. Yo, claro, este es mi trabajo. Yo cobro. Pero una cosa es mi trabajo, es lo que yo hago, pero ¿a qué nivel? ¿Con qué integridad? ¿Con qué compromiso? ¿A dónde llevo a la persona? Hay personas que me dicen y mira, hay un tema para mí fascinante y ojalá estuviera viendo este programa, una persona que quiero muchísimo. Te van a pensar que soy una sentimental. Yo nunca he llorado delante de un cliente. La única vez en mi vida que lloré fue en el caso de Carol Cabrera, cuando estaba en el aeropuerto, que esa mujer se agachó en el piso y besó el piso. En ese momento terminé, pero yo trato de ser muy fuerte. Y era un chico venezolano que se vino a estudiar y el gobierno hacía estos préstamos, yo no sé cómo era, una cosa que hacía, entonces se podían salir y no sé qué, y de pronto las personas estaban aquí y el gobierno decidió quitarles el préstamo y los dejó así, con las manos adelante. Y este chico, que hoy es casi como si fuera mi hijo, llegó a mi oficina y me dice, si yo no puedo pagar mi universidad, yo no tengo que comer, yo no puedo hacer nada, así que yo me voy a devolver para Venezuela. Y yo me paré y le dije, usted de aquí no se va. Así te toque montarte encima de tu cabeza, no te vas a ir. Porque nada vas a hacer allá. Y una persona no se derrota en la primera batalla porque todo el mundo pelea. Y bueno, ese día me demoré con él como 45 minutos. Hoy es una de las personas más cercanas a mí. Tuve el placer, él me dice que el día que sea ciudadano yo tengo que llevarlo a la ciudadanía, pero ha sido esos casos en donde tú ves a ese muchacho derrumbado a los 22 años y yo tuve un papá que me pateaba, ¿no? Yo decía, hey, no puedo, y mi papá me decía, ¿quién no puede? Yo, sabes que yo, chiquita, a mí me prestaban el carro y si se varaba yo tenía que llevarlo en el hombro, no era problema, a mí yo no podía ni llamar a mi casa porque era prohibido. Entonces, yo vi a ese muchacho de esa forma, solo, destrozado por dentro, sin esperanza. Y hoy cuando me ve, hace como 15 días vino y me dice, yo estoy aquí por ti, porque tú me dijiste que yo no me podía rendir. Entonces, en esa parte, a pesar de que soy muy fuerte, yo nunca dejo de ser yo. Nunca, mi parte de servicio está ahí. Entonces, en el libro puedo decirlo sin que me juzguen tanto ni me regañen tanto porque soy muy fuerte, sino que se los cuento de una forma y puedo decir sí les roban y sí se dejan estafar y sí hay gente con licencia y no me importa decirlo que cobra 10 veces más de lo que deben cobrar y que tienen el 30% menos de conocimiento. Y sí se los digo, es real y no me importa. Entonces, yo creo que nunca dejo de ser yo, aunque tengo que ser fuerte, porque no me puedo, ¿qué tal yo que los defiendo escondiéndome debajo de la silla del escritorio? No puedo. Angélica, nos siguen preguntando ya varias personas que quizás no estaban al principio del encuentro digital, ¿dónde podemos encontrar el libro? El libro lo pueden encontrar en mi página web, estamos en la preventa en www.angelicagonzalezblanco.com, así que la preventa no va a durar además mucho tiempo. Yo le tengo que dar las gracias a Ángel David, que él fue el de la idea de tener este conversatorio sobre mi libro, porque no va a durar mucho, no es lo único que yo hago, y la idea es que puedas tener acceso a esta preventa con un precio especial y le tengo sorpresa a todos los que lo compren en la preventa. No la puedo decir porque es una sorpresa. Ya para terminar,
agradecerle de antemano a Adolfo y a Silvia. Se nos pasó el tiempo volando. Eso quiere decir que el tema estuvo maravilloso. Y vamos a seguir teniendo estos encuentros digitales a través de las redes sociales de Angélica, con varios temas, obviamente, centralizados en migración. Pero por ahora tenemos que terminar y quisiera que Adolfo nos diera una última reflexión, si se puede decir así, del tema de migrar, del tema de cumplir los sueños, del tema de la libertad. Igual Silvia. Yo no, además es que yo cuando me pregunté hice 2, 3, no pregunté nada, no tuvimos tiempo de hablar nada. y este tema siempre hay mucha tela por contar. Yo quería, hablamos como de esos casos negativos en los que se pierde la libertad, pero supongo que los positivos son muchísimos más, ¿no? Lo que son el caso, por ejemplo, de ustedes, Silvia, el caso de Angélica, de muchas personas que nos están viendo. Y quiero solamente que me hables de un caso que me diga, oye, vale la pena emigrar, vale la pena que lo hagas. Este es un ejemplo real que conseguimos, lo logramos, lo hicimos, y esta es una persona que hoy agradece haber tomado la decisión. De todos mis casos, Dios mío, no puedo escoger uno, hay muchísimos. Hay claros que hay unos que son muy dolorosos y que me guardan el corazón. Este que te acabo de contar, de esta persona que me lleno, o sea, me siento así como el saco pecho por él, porque es un hombre que decidió quedarse y afrontarlo, pero tengo casos hermosos, tengo casos de unas hermanitas colombianas que llegaron por eso, que le dijeron que no era, y terminaron haciendo lo que es, y hoy día una de ellas es dueña de una empresa que aprovecha el TLC entre Colombia y Canadá y trae tés colombianos. Tengo una pareja de clientes mexicanos, que él es un chef que trabaja. Siempre cuando hablamos de comida mexicana, y eso me lo enseñó él, la gente siempre piensa en la comida Tex-Mex, el burrito, la no sé qué, la no sé cuándo, y él es un chef mexicano que cocina comida mexicana gourmet espectacular, que nunca la no habíamos visto, y tuve el placer de representarlo desde que vino con su permiso de trabajo hasta el día que hizo su ciudadanía. Entonces, hay casos exitosos de gerentes, de muchas cosas, pero escogerte el más importante, creo que los que me dan duro. Tengo un trabajador agrícola que fue víctima de un accidente y que pasó por muchas cosas, y al final del día hoy vive aquí con su familia, y es bonito verlos. Yo tengo estudiantes que se vuelven papás aquí, entonces yo termino siendo la abuela de los hijos. Tengo un caso de una guatemalteca que se casó con una persona de Marruecos y no le creían que ella era musulmana. ¿Tú has de creer eso? Una historia de amor hermosa. Y terminaron aquí viviendo felices con sus hijos. Así que para escoger uno, no tengo como para escogerte cuál sería. Hay muchos casos exitosos. Tengo ingenieros que hoy día son directores en compañías. No sé, no podría escoger uno porque el otro me diría, ¿y por qué no me nombraste a mí? Entonces, no sé. Tengo muchos, la verdad que sí. Yo tuve la oportunidad de conversar contigo hace muy poquito, y hoy repetí algo que tú me dijiste en esa entrevista, ¿no? Y bueno, pues a ver, me voy a lanzar al vacío a ver si es cierto que anda por ahí, pero yo te pregunté, un error, o sea, un error de los muchos que nos marcas en el libro, ¿no? Algo que sea clave en el proceso migratorio, algo que de verdad, no importa si eres estudiante, no importa si tienes 5 hijitos, no importa si vienes de Barranquilla o vienes de Lima o de cualquier parte. ¿Qué es eso que es importantísimo en el proceso migratorio de cada uno de nosotros? Creerle a todo el mundo. Todo el mundo no existe, todo el mundo te crea ansiedad. Cada quien te va a contar la historia como se la imagina. Siempre que pasa un evento en la vida de alguien, siempre se le impregnan recuerdos, ¿no? Y solamente tiene el recuerdo ese que es como la huella digital que recuerda. Entonces, lo que te cuenta
todo el mundo es lo que esa persona recuerda, no tiene todos los hechos y toda la realidad de lo que sucedió. Entonces, pienso que el error más grave en cualquier tipo de migración, ya sea bajo un asilo político, una clase económica, estudiante, como profesional, es cuando la persona llega y comienza a escuchar a todo el mundo. Llega un momento en que se pierde y que termina cometiendo errores que son predecibles. Y obviamente yo siempre he dicho, la educación es fundamental, edúcate. Exactamente eso, creo que tú lo dices muy bien, ¿no? Edúcate, ese es tu proceso, no es de nadie más, ¿no? Y como en radio, bueno, pones el volumen, escuchas opiniones, pero también como en el radio, bueno, pues hay que bajar el volumen a las opiniones. Bueno, yo pienso que una de las cosas fundamentales en un proceso migratorio es que, y se lo digo a mis clientes, yo soy ciudadano canadiense. Si tú no actúas en tu proceso, yo no soy niñera de nadie. O tú te tomas a personas de tu proceso o el proceso no va a ser tuyo. Y conmigo y con cualquiera. Entonces, en inglés se dice ownership, tener ese sentido de propiedad de mi proceso hace la diferencia. Yo prefiero un cliente, y mis clientes que me llaman por todo, me da mucha risa porque ellos son los que tienen más mi atención. Porque me llaman por todo, me preguntan todo, pero igual, porque tienen ese ownership que saben con quién contar y hay que proceder a hacerlo. Además de llamarte, te están escribiendo un montón. Después de que terminemos, el equipo de Angélica les va a contestar uno a uno porque son preguntas muy puntuales y legales. Entonces, por favor, paciencia. Adolfo, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? A San Juanelo, en todas lo mismo. En todas, a San Juanelo, doble L. Sí. Silvia, ¿cómo te podemos encontrar? Bueno, yo ya sigo a Adolfo en las redes sociales y a ti también. Y bueno, obviamente, Angélica González, a mí me encuentran @Teo, por aquello de Toronto, Silvia Méndez. Angélica, ¿cómo podemos encontrarte en las redes sociales y cómo podemos sacar una cita contigo? En las redes sociales me encuentras bajo Angélica González Blanco en todos lados, Blanco pegado. Bueno, yo decidí usar mis dos apellidos, se nota que estoy orgullosa de ellos. Para hacer una cita conmigo hay un proceso, tienes que escribir a info@angelicagonzalezblanco.com. Solamente atiendo público martes y jueves. ¿Por qué? Porque tengo que estudiar. Las leyes cambian todos los días, las regulaciones cambian todos los días y si no tengo espacio, entonces tengo que ser organizada. Entonces los lunes... Por eso lo hicimos hoy lunes. Exacto. Los lunes solamente atiendo el reparto, los martes y jueves atiendo público, los miércoles estudio nada más y tengo mi programa en la tarde. Y los viernes hago mi submission, toda la parte legal. Entonces por eso tiene esa estructura y a veces la gente me dice, pero ¿por qué no atiendes un viernes? Porque... ¿Y duermes? A veces. Adolfo, Silvia, mil gracias. Angélica, mil gracias. Ya vamos a dar por terminado este encuentro digital. Yo quiero darle las gracias a ustedes tres por creer en mí, porque todos los tres en varias etapas de mi vida han creído en lo que yo digo, así despampanantemente y de pronto sin filtro. Y muchísimas gracias, Adolfo. La verdad que el que hayas compartido este tiempo con nosotros y estar en tus preguntas para mí son súper importantes. Silvia, que ha sido siempre, hemos tenido la oportunidad a través de los años, hace poquito me decía que se acordaba de mí con la barriga de mi bebé. Hemos tenido la oportunidad ella es súper especial porque en ninguna entrevista, nunca preparamos una entrevista, me hace las preguntas que tú quieras. Y siempre estamos en pro de la comunidad. Muchísimas gracias por ese sentido. Y a ti, mi Ángel David, con ese nombre poderoso, muchísimas gracias por esta oportunidad y por tenerme aquí. Los quiero. Gracias por acompañarme en este tiempo. Gracias. Recuerden lo que dice mi papá. Tu actitud frente a la adversidad determina el resultado. Y www.angelicagonzalezblanco.com. Chao, gracias. Chao.